De la palabra en el día de hoy, que es bien conocida para ustedes. Sea bendito el Señor para siempre en esta hora. Yo había preparado un mensaje para hoy, pero después del mensaje que prediqué anoche, yo dije en mi casa, ¿sabes qué? Yo voy a pedirle al Señor que me dé otro mensaje, porque el que tenía para hoy tiene mucho material y yo creo que tengo que darle tiempo a los hermanos para que se digieran el material de anoche. Se lo puedan, todavía yo creo que todavía esa palabra de anoche todavía está en el estómago de mucha gente sin digerirse. Y hay que darle cabeza a esa palabra y digerirla bien, para entenderla bien. Y no quiero llenar la mente de demasiado material, porque entonces al final ni nos acordamos de una ni nos acordamos de la otra. Y al final me subí aquí al altar con un papel que estaba totalmente en blanco por ambos lados, y el mensaje lo preparé ahí mismo. Mientras los escuchaba ustedes hablando, empecé a escribir el mensaje en este papel. Gloria al Señor. Así que vamos a Filipenses 4:13, que habla, ese es el tema de nosotros este año, ¿verdad? Se puede. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ir a unas palabras que Cristo me dio, el Señor me dio aquí en el altar para todos nosotros. Filipenses 4:13. Gloria al Señor. Santo Jehová. Como dijo la hermana Mariela, cuando usted lo tenga, déme un amén bien grande, bien fuerte. Gloria al Señor. Voy a predicarles por el tema: Cristo y yo somos mayoría en cualquier parte. Y no le puse Cristo y tú, porque entonces me saco a mí mismo de la lista. Pero si le pongo Cristo y yo, lo estoy incluyendo hasta en la lista. Porque cuando usted le entregue la mano al que está a su lado ahorita, ¿cómo usted le va a decir? Cristo y yo. Ah, pues usted está incluido. Así que escuche bien. Cristo y yo somos mayoría en cualquier parte. Filipenses 4:13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, dale la mano que está a tu lado al frente y atrás, dile: Cristo y yo somos mayoría en cualquier parte. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dámela con autoridad, dámela, Señor, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que mientras la predico, este pueblo esté saturado de adoración y alabanza para tu nombre. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Gloria al Señor para siempre. Mientras ustedes se sientan, le dije a mi esposa, cuando Amy mencionó a la hermana Inginia, le dije a mi esposa, se me olvidó Inginia. Porque Inginia también estaba aquí cuando yo llegué. Estaba aquí, sí. Y me acuerdo que cuando yo miraba a Inginia me miraba con esa mirada seria que ella le da a todo el mundo, no solo a mí, ella se la da a todo el mundo. Y el que no la conoce bien le coge miedo. No se atreve ni sentarse al lado de ella, el que no la conoce bien. Gloria al Señor. Y yo le decía a mi esposa en el altar: esa negrita que está allí, yo me la voy a ganar. Yo me la voy a ganar. Y yo iba donde ella y la abrazaba. Y ahí poquito a poquito, yo me gané el corazón de Inginia, que está ahí. Y mis hijos son locos con Inginia también. Y a Inginia la amamos mucho y le damos gracias a Dios porque ella también está aquí con nosotros. Un aplauso al Señor por Inginia. Dios te bendiga, Inginia. Y allá en Davenport hay dos personas que siempre nos siguen por el internet siempre que pueden, y a las cuales también le debemos muchísimo en nuestro pastorado, y no me puedo olvidar de ellos, que es de nuestro hermano Wenceslao y la hermana Leonor Quiñones. Un aplauso para ellos también. Dios mío, esa gente sí que nosotros le debemos mucho. Sea bendito el Señor para siempre. Cuando se predican mensajes
como los que yo he predicado en estos pasados 3 días, que son mensajes que le revuelcan a uno por dentro todo, ¿verdad que sí? Sí. Samuel David me decía a mí, papi, ¿y todavía tú piensas predicar mañana el mensaje que tú le dijiste a los hermanos que ibas a predicar? Y yo le dije, no sé. Me dice, no, porque es que yo todavía estoy atragantado. Me dice, chacho, esta palabra está atragantada aquí, me dije él. Yo necesito bajar esto, me dijo él. Gloria a Dios. La palabra tiene tantas exigencias para nosotros como cristianos. Porque la palabra es exigente. Los pastores no somos exigentes. La Biblia es exigente. Nosotros lo único que hacemos es exigirle al pueblo y a la iglesia que vivan como la Biblia dice que se debe de vivir. Y a veces hay quien dice, ese hombre es muy exigente. Si lo que se te pide que hagas está en la Biblia, es la Biblia la que exige. Para nosotros los pastores de sana doctrina, porque para un pastor liberal no, ese no está pendiente a nada porque se lo permite todo. Para un pastor de sana doctrina es un poquito más difícil manejar el asunto, porque queremos llevar el pueblo a la medida de lo que la palabra de Dios exige de ese pueblo. Y a veces no somos comprendidos, hay mucha incomprensión en el corazón de algunos que no logran entender la razón y los motivos por los cuales a veces somos como somos. Y cuando se predica una palabra como la que hemos estado predicando aquí en estos días, ¿verdad? Donde, por ejemplo, Cristo puso la responsabilidad en quien le pertenece. Ese mensaje nada más. Ese. Cristo puso la responsabilidad en quien le pertenece. Que nos enseña que a la hora de la verdad, cuando nos toque ir ante la presencia de Dios, nadie tiene excusa ante la presencia del Señor. Nadie. Que no hay nada que tú puedas usar como una excusa. Nada ni nadie que puedas poner como una excusa para no haber vivido tu vida cristiana a la altura de lo que Dios exige que nosotros la vivamos. Que no hay batalla, problema, conflicto, prueba, que a la hora de la verdad tú puedas ir delante del Señor y decirle, no, yo no te pude servir como tú esperabas que yo te sirviera, porque sabes que yo tuve este problema, yo tuve esta batalla, yo tuve este conflicto, o mi esposa fue culpable, o mi esposo fue el culpable. Que a la hora de la verdad nada servirá como una excusa ante la presencia del Señor. Eso pone una gran carga sobre mucha gente. Porque mucha gente está acostumbrada a estar excusando sus errores, poniendo la señal sobre de alguien o sobre de algo que les está pasando. Pero cuando la Biblia te enfrenta con la realidad de que ante la presencia de Dios tú no tienes excusa. No tienes excusa no para estar herido, porque uno puede ser herido. Y hay quien hiere a uno. Y eso es cierto. Las heridas llegan. Pero para lo que nosotros no tenemos excusa es para permanecer heridos. ¿Usted está entendiendo el asunto? Tú puedes ser herido. Hay diferentes cosas que pueden herir a una persona. Pero para lo que no tenemos excusa es para permanecer heridos. ¿Y por qué no tenemos excusa para permanecer heridos? La palabra nos enseña porque Cristo sana todas las heridas. O sea, Cristo es, decíamos ayer, el centro del evangelio y de nuestra vida es el amor. Y Cristo es amor. Cuando tú hablas de amor, estás hablando de Cristo mismo. Y si tú dices que Cristo está metido dentro de ti, entonces el amor de Cristo está metido dentro de ti. Y si ese amor no logra manifestarse a capacidad, el problema no es de Cristo, el problema es mío. Yo soy el que no le permito a Cristo manifestarse a través de mí como Él desearía manifestarse. Yo soy el que lo detengo.
Entonces, no hay excusa ante la presencia del Señor. No hay excusa para no orar, no hay excusa para no ayunar, no hay excusa para no leer la Biblia, a menos que uno sea ciego. Y aún así, hay ciegos, como por ejemplo una hermana mía, que nació ciega, y sin embargo ella lee en el idioma braille, porque se ocupó de aprender a leer en el idioma de ciego. Así que hay personas que tienen impedimentos y sin embargo no se quedan atados ni sujetos a los impedimentos que tienen. Se van por encima de ellos y los vencen. Y la hermana mía, su ceguera no le fue impedimento para nada. Ella aprendió a cocinar. Y después se enamoró de un ciego. Dos ciegos se juntaron. Mi hermana se casó con otro ciego. Y mi hermana tuvo 2 hijos. Y los hijos los cuidó ella. Ella los crió, ella los levantó, ella les cocinaba, siendo ciega. Porque ella aprendió a hacer todo eso. Y después que los hijos crecieron, los hijos que ambos ven, los hijos se ocuparon de ella y de su padre. El padre ya murió. Mi hermana todavía vive. Y ahora mismo que está bastante adulta ya, vive en la casa de uno de sus hijos que se la llevó con él. Pero ella fue madre para esos hijos. Ella pudo haber dicho, yo no los puedo atender porque yo soy ciega. Habrá alguien que me ayude. Pero ella dijo, no, estos son mis hijos. Yo los voy a cuidar y yo los voy a criar. Y los crió. A pesar de su ceguera. Cuando una persona quiere, se puede. Todo lo que uno necesita para poder es querer. Tú quieres ir a la iglesia, tú puedes ir a la iglesia. Tú no tienes el deseo de ir a la iglesia. Por más cosas que Dios haga para que vaya, no vas a venir. Te nace el deseo. Te vistes y coges para la iglesia. Porque el problema nunca estará en Dios, hermano. El problema siempre seremos nosotros mismos. Y hasta que nosotros no aprendamos a poner la responsabilidad donde va, hay cosas en nuestra vida que nunca aprenderemos a vencer. Siempre estaremos culpabilizando a otros por nuestros propios errores. Pero yo creo que el comienzo de una vida cristiana victoriosa es en poder entender uno sus propios errores. La Biblia pregunta, ¿quién entenderá sus propios errores? Si yo logro entender mis propios errores y puedo reconocer mis propios errores, puedo entonces batallar contra mis errores y comenzar a corregirlos. Ciertamente, como decía ya introduciendo este mensaje, la palabra que hemos predicado en estos días pone un peso en nuestro corazón. Porque señala áreas de nuestra vida que deben de ser entregadas en las manos del Señor. Para permitirle a Dios obrar en nosotros de la forma correcta. Si nosotros realmente hemos aceptado a Cristo de corazón y no estamos en la iglesia por jugar al cristianismo, sino que estamos en la iglesia porque queremos ser verdaderos cristianos, verdaderos hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas de Dios, entonces todos nosotros, comenzando por mí que soy el pastor, para abajo tenemos que desear cambiar. Tenemos que desear ser transformados a la imagen, como dice la Biblia, a la imagen del Hijo de Dios. Y aunque es cierto que tal vez esa imagen en su perfección total no pueda ser encontrada en la faz de esta tierra, porque siempre habrá algo en nosotros que no sea perfecto, lo cierto es que mientras más tú le permites a Cristo trabajar en tu corazón, más la imagen de Cristo se va formando en ti, y con el pasar de los años tú puedes llegar al punto donde tú te puedes parar, mirar hacia atrás y decir definitivamente yo no soy el mismo de antes.
diferente. Yo no soy el mismo de 5 años atrás, yo no soy el mismo de 10 años atrás, yo no soy el mismo de 20 años atrás. Yo digo, yo no soy el mismo de 36 años atrás. Inclusive me paré en este altar hace poquito y dije, yo comencé a pastorear 35 años atrás y no soy el mismo de 35 años atrás, porque si yo fuera el mismo de 35 años atrás, entonces Dios no me hubiera cambiado. Yo no soy el mismo, ni soy el mismo por fuera, que cuando yo me iba a subir a una pesa antes, Milton, la pesa hasta me llamaba para que me subiera dentro de ella. Vence, avanza, súbete, que estoy loco por decirte cuánto pesa. Ahora no, ahora grita para que no me suba. Ahora dice, está bien, no está me grita, está sobrepeso. Yo no soy el mismo de antes ni por fuera. Pero lo que es más importante, no lo soy por dentro. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que buscar. No ser los mismos. Cambiar. Pero cambiar para bien y no para mal. Cambiar para bien y no para mal. En estos días nosotros hemos escuchado diferentes mensajes. De hecho, le dije a Jonathan, yo quiero que tú me saques copia, y si usted no lo sabe, hay algunos mensajes que están ahí en la librería de los que predicó el hermano Darin aquí en la campaña de jóvenes. Yo le dije a él, dame los 4 mensajes del hermano Darin, porque yo me voy a encerrar en mi cuarto a escucharlos, a repasarlos, para volver a traer enseñanza de ellos aquí, porque hay demasiado de palabra en esos mensajes. Y es imposible uno poder guardar dentro de uno tanta palabra en 4 días de predicación. La palabra hay que volverla a repasar. Y yo la voy a repasar de nuevo como pastor para volver a pasar por encima de algunas cosas aquí. Igual que otro mensaje que tengo allí en mi cuarto para escuchar, lo predicó el hermano, mi querido pastor y amigo Andrés Márquez aquí, hace, ¿cuándo fue que él estuvo? El año pasado, sí, para el aniversario del año pasado, el domingo, que nos estaba hablando acerca de la teocracia, del gobierno de Cristo sobre uno. Y ese otro mensaje que yo voy a volver a repasar, para traer más enseñanza de eso aquí. Porque son mensajes que a mucha gente se le olvidan, pero a mí no. A mí se me quedan ahí grabados en la mente y en mi corazón. Porque la palabra no es solamente para escucharla, la palabra es para vivirla. Y para poder vivir la palabra tenemos que entenderla. No es solamente gozarnos en escuchar una verdad, es guardar esa verdad. Y poner en nuestro corazón el deseo de practicar esa verdad. La verdad llega en el momento que es dicha y nos toca. Y muchas veces cuando esa verdad nos toca, venimos al altar y venimos con una verdadera humillación. Pero después cuando salimos de la iglesia, a veces mucha de esa verdad que hemos oído se nos olvida. Y entonces no la practicamos, no la vivimos. La palabra es para practicarla y es para vivirla. Y nosotros hemos escuchado una serie de mensajes que van conforme al llamado de Dios para esta iglesia. Porque cuando era niño me hablaba como un niño, actuaba como un niño, me comportaba como si fuera un niño. Pero cuando dejé de ser niño, cuando fui hombre, cuando dejé de ser niño, entonces dejo de actuar como niño, de hablar como un niño, de andar como un niño y de comportarme como un miembro niño en medio de una congregación que es adulta. En otras palabras, Dios nos ha hablado conforme a un llamado que Él tiene para esta iglesia. Y nosotros vamos a pasar a subir al otro nivel. Hemos llegado a un nivel y vamos para otro.
Un nivel que nos va a meter dentro de un ministerio de ganar almas. Dentro de un ministerio de salir de esta iglesia. Aquí hay mucha gente sentada ahí que ya es tiempo ya de ponerlos a hacer algo para el Señor. Y hay planes en esta iglesia y nosotros los oficiales de la iglesia en las últimas reuniones que tuvimos trazamos algunas cosas que tienen que ver con el próximo año. Las vamos a hacer en este próximo año. Y vamos a comenzar ya cerca de la primavera un trabajo que ya hemos discutido con los oficiales de esta congregación. Donde aquí hay gente que está preparada y nosotros lo vamos a sacar de aquí de este templo y lo vamos a mandar a trabajar afuera porque hay que trabajar, hay almas que ganar en la calle y ese es el llamado de Dios a esta iglesia. Santo el Señor para siempre. Por tanto, entonces Dios va ministrando a nuestra vida conforme a ciertas necesidades que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque antes de eso que Él va a hacer, nosotros tenemos que aprender a ser un ejemplo para otros en lo más que nosotros podamos. Hay algunas cosas que se pueden dejar pasar. Hay otras que no se pueden dejar pasar. En personas que, por ejemplo, tienen la capacidad espiritual y que tienen la madurez espiritual, tú no puedes dejar pasar fácilmente que una persona con tiempo en el Señor, con suficiente palabra en su corazón, esté caminando en un espíritu de ira las 24 horas del día. O que por cualquier cosa se moleste y por cualquier cosa le salga de atrás para adelante a una persona sin medir las palabras que habla. Porque entonces no está a la altura del tiempo que lleva en Cristo. Entonces sería una anormalidad. Usted me podría contestar, me acaba de venir una pregunta aquí a mi mente ahora mismo. ¿Habrán cristianos anormales? It's a question. Can you give me an answer? Yes. Oh my God. Yo no di la respuesta. Es una normalidad llevar tiempo en Cristo y seguirse uno comportando como si uno llevara en Cristo un mes, una semana, salir con niñería. En el evangelio hay que madurar y hay que crecer. Y el crecimiento dentro del evangelio implica cambio, transformación. Hay cosas que yo tenía cuando comencé en el Señor. Una de las cosas que yo tenía cuando comencé en el Señor que a mí me molestaba mucho era mi mal carácter. Yo tenía un mal carácter. Yo vine del mundo con mi mal carácter. En el mundo yo tenía un carácter endiablado. Yo me las enliaba a los bofetadas y a los puñetazos con cualquiera y no tenía miedo del que fuera. Y entonces eso me controlaba. Cuando yo vine a Cristo, yo me encontré con que todavía una parte mala de ese mal carácter se manifestaba en mí. Y muchas veces, todavía en Cristo, en mi primer mes de convertido, le hablé a mi mamá de una forma incorrecta. Cuando yo estaba en el mundo no me importaba la forma en la cual yo le hablaba a mi mamá. Pero cuando yo vine a Cristo, yo sabía que yo no podía hablarle a mi mamá así. Pero tenía un problema. Y era que no me controlaba, había un descontrol en mí. Mi mal carácter no me permitía tratar a mi mamá de la forma correcta. Y rápidamente yo me convertí al Señor. Y escuche bien, porque a veces hay personas que piensan que lo más malo que ellos tenían era un vicio. Pero hay cosas que son peores que un vicio. Porque yo fui un alcohólico desde pequeño, ya ustedes lo saben. Empecé a tomar bebidas alcohólicas a la edad de 6 años, a la edad de 9 años ya era un alcohólico. Después me convertí en un adicto a las drogas. Y durante todos esos años fui alcohólico y adicto a drogas. Cuando yo vine a Cristo, el día que Cristo me salvó, ese día arrancó de mi corazón el vicio de las drogas y el vicio del licor. Los dos se lo llevó al segundo mismo que yo me convertí al Señor. Pero sin embargo se quedó otra cosa.
se quedó algo que entonces yo dije, pero ven acá, esto es peor que el vicio. Es peor que la droga. Es peor que el licor. Porque yo me convertí a Cristo y el vicio se fue rápido. Pero este mal carácter que yo tengo todavía está en mí. Y entonces, mire mi hermano, a mí me cuesta hasta hablar de eso. Porque yo no quiero hablar ni cómo yo me comportaba todavía el mes de convertido. Porque es vergonzoso. Y a mí me daba vergüenza. Y cuando yo llegaba a la iglesia, yo no podía irme a sentar al banco. Yo me tenía que ir a arrodillar al altar. Y yo pasaba arrodillado en el altar el devocional, las partes y hasta el mensaje. Y mientras se estaba predicando, todavía yo estaba en el altar diciéndole, Señor, perdóname, yo no puedo tratar a mi mamá así, este mal carácter que yo tengo. Si tú me quitaste la droga, si tú me quitaste el licor, quítame esto también. Y humillándome ante la presencia de Dios. Fue como un mes después que una persona me hizo algo y me acuerdo que se lo dejé pasar. Y cuando se lo dejé pasar, dije dentro de mí, si este me hubiera hecho esto tiempo atrás. Y ahí cuando me encontré en ese pensamiento, yo dije, espérate, hasta ayer, si me lo hubiera hecho, mi reacción hubiera sido diferente. Pero si hoy yo estoy diciendo si me lo hubiera hecho tiempo atrás, es porque no reaccioné como reaccioné ayer. Y dije, algo está pasando en mí. Estoy cambiando. Y me empecé a fijar. Y entonces, como ya Dios me había bautizado en el Espíritu Santo, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo a los 4 días de convertido. Y yo hablaba en otras lenguas y todo. Pero aún hablando en otras lenguas, tenía un carácter del infierno. ¿Cómo usted puede meter una cosa del infierno en algo tan bonito y tan del cielo como las lenguas? ¿Ah? No caben esas dos cosas ahí. Una cosa se tiene que quedar y la otra se tiene que ir. Que se queden las lenguas, pero que se vaya el enojo y la ira y la contienda y la pelea. Gloria a Dios. Entonces yo empecé a gemir ante la presencia del Señor. Y el Señor me empezó a cambiar. Y después me di cuenta que aquellas cosas que me molestaban en mi casa ya no me molestaban. Y poco a poco Dios fue transformando mi carácter hasta el día de hoy, que todavía sigue trabajando en él. Pero para su gloria y para su honra. Y tengo carácter. Pero ahora mi carácter está manejado por el Espíritu Santo. Y el carácter que yo tengo es usado por el Señor de la forma correcta como Él quiera. Pero la parte carnal de ese carácter, que tanto problema me dio, desapareció porque Cristo hizo su obra en mí. Pero para Cristo hacer su obra en mí, yo tuve que reconocer que eso estaba ahí, que estaba en mí y que yo necesitaba un cambio. Y llorar ante la presencia de Dios y gemir ante la presencia de Dios por ese cambio. La palabra que nosotros hemos oído, hermano, en todos estos días, requiere de nosotros un cambio, una transformación. Hemos hablado de una palabra en estos días, últimas 2 campañas, aquí se ha hablado de los problemas familiares. Y se ha hablado de cómo los problemas en el hogar deben de ser resueltos. Aquí se ha hablado de los problemas económicos también. Tal vez tú no puedes solucionar por ti mismo el problema de que el dinero no te alcanza, pero sí puedes solucionar cómo tú reaccionas cuando el dinero no alcanza. Porque a algunos la abundancia de dinero los echa a perder y a otros los echa a perder la escasez de dinero. Y hay que cuidarse en ambas, ¿oyó? Hay que cuidarse en la abundancia y hay que cuidarse en la escasez. Porque hay quien cuando tiene abundancia vive feliz. Pero cuando la abundancia ve que se le va desapareciendo, entonces la felicidad se le va. Y hay quien vive feliz en la escasez. Pero cuando tiene abundancia no la sabe manejar y entonces la misma abundancia lo echa a perder. Y nosotros tenemos que entender que ya sea en las buenas o en las malas, hay que alabar a Cristo y cantarle a Dios con todo el corazón. Con dinero o sin dinero hay que ser los mismos.
Sea bendito Dios en esta hora. A nosotros se nos ha hablado de los problemas con las heridas y con las raíces de amargura. Un mensaje poderoso. Y un mensaje y una palabra contundente. Y yo, que por más de 30 años he estado dando conferencias acerca de sanando las heridas y de las raíces de amargura. Y por más de 30 años he estado trabajando en el corazón de gente con raíces de amargura en su corazón. Sé identificar cuando una palabra es contundente y viene del cielo, especialmente dentro de ese tema. Y a nosotros se nos trajo en estos días un mensaje poderoso acerca de las heridas del alma. Inclusive todavía guardo en mi corazón esa parte final de ese mensaje. Ya no me duele. ¿Cuántos se acuerdan de ya no me duele? Pero eso, mi amado hermano, no se puede quedar ahí. No es que ya no me duela hoy, que mañana me vuelva a doler. Porque entonces no ha habido sanidad. Yo puedo tener una cicatriz en mi brazo, pero si yo me la toco no me duele. La cicatriz me acuerda que algo pasó. Pero el dolor ya no está ahí, porque ha sido sanada. Cuando la sanidad llega, el dolor desaparece. Si todavía duele, entonces hay algo que tiene que ser sano. Sea bendito Dios para siempre. Se nos ha hablado a nosotros y hemos hablado, yo he hablado, el predicador que vino también habló, sea bendito Dios para siempre, de cómo debe de ser nuestra actitud cuando alguien nos ha hecho mal, cuando alguien se comporta mal con nosotros. Si un hermano de la congregación se porta contigo de una forma indebida, y no voy a decir un hermano de la congregación, me voy a incluir a mí mismo. Tal vez de uno puede salir algo también de la boca de uno, que uno no lo diga con el sentido que otra persona le da y que hiera a la persona. Si uno no se entera, ni se da por entendido uno que hirió a alguien con una palabra que salió de la boca de uno. Hace un tiempo atrás yo le gasté una broma a una persona saliendo de aquí, y si la persona no me llama a mí y me dice que lo que yo le dije le hirió, yo nunca me entero. Yo le agradezco a Dios que me llamó. Porque lo que yo dije no lo dije con el sentido que la persona lo tomó. Pero fue el sentido con el que la persona lo recibió. Y cuando me llamó, me dio la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Yo no lo dije así, no eres el sentido, pero si tú lo tomaste así, yo te pido perdón. Yo te pido perdón porque jamás en mi vida pensé que lo que yo dije, y me voy a cuidar para que algo más o menos así, de esa forma, nunca más vuelva a salir de mi boca hacia tu persona. O sea, que aún tú puedes ser herido por tu pastor. Y en el libro, que pronto con la ayuda de Dios vamos a tener el libro de Sanando las Heridas, ¿oyó? Porque ya Dios me dio la persona que me va a ayudar a publicar ese libro. Santo Dios para siempre. Yo hablo de eso. Yo hablo de pastores heridos por sus iglesias y de iglesias que están heridas por sus pastores. Las heridas pueden llegar de una forma o de otra. Y se pueden herir hermanos entre la misma congregación. ¿Cuál es la solución a una herida? Salir corriendo de la iglesia, moverte a otra congregación. Eso no sana la herida. Irse a otra congregación no arregla el problema. Usted se queda en su iglesia. Si alguien lo hirió, usted lo perdona. Y si la persona todavía no reconoce su falta, usted ora a Dios por esa persona hasta que Dios ilumine esa persona y reconozca que actuó mal y venga donde usted le pida perdón. En algún momento, si la persona ama a Cristo y se quiere ir para el cielo, en algún momento su mente se va a iluminar, su mente se va a abrir y va a darse cuenta que te hizo algo que no estaba bien. Y cuando una persona me dice, mire, en estos días, semanas pasadas, un hermano de la congregación me llamó. Primero habíamos estado sentados. Le había hablado acerca del tema de sanando las heridas porque me di cuenta que había heridas en su corazón. Le facilitamos también la conferencia.
me llamó, me dijo, pastor, realmente Dios me ha hablado con este tema. Yo tengo unas heridas bastante fuertes contra mi padre. Hablamos sobre eso, oramos sobre eso. Y la persona, queriendo resolver la situación, llama a su papá. Y le dice, mira, yo le estoy sirviendo a Cristo. Dios ha hecho una obra en mi corazón. Yo quiero decirte que yo perdono todas las cosas que tú hiciste a mi mamá. Porque él estaba muy herido en su corazón por cosas que su padre le había hecho a su mamá. Pero el padre, en vez de responder positivamente a lo que su hijo le habló, le cortó la llamada y le colgó. Así que el hermano me llama y me dice, pastor, yo hice esto y yo me siento herido porque mi padre me colgó el teléfono. Y yo le digo al hermano, mira, varón, para empezar, estas son expresiones que yo uso mucho, ponle alas a eso y échalo a volar. Y no permitas que tu padre te hable otra herida en tu corazón. Además, olvídate de que colgó. Aunque él haya colgado, tú dijiste lo que tú querías decir. Tú le hablaste lo que tú le querías hablar. Y él podrá haber colgado el teléfono, pero lo que él no podrá sacar de él son las palabras que tú le hablaste. Eso ya está metido ahí en la mente. Donde él esté, él tiene que estar pensando que el hijo lo llamó, que el hijo le pidió perdón, que el hijo le dijo que lo perdonaba. Eso tiene que estar trabajando en el corazón de él. Y ahora el hermano viene donde mí y me dice, creo que fue ayer que me dijo, mi papá me llamó y me dijo que aceptó a Cristo como Salvador de su alma. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Y yo le dije, te lo dije, varón, que aunque tú hayas colgado el teléfono, las palabras se quedan ahí. Las palabras están trabajando ahí. Las palabras siguen haciendo el trabajo, siguen haciendo la obra. Usted hable lo que usted tenga que hablar en Cristo. Haga lo que usted tiene que hacer en Cristo. Déjele a Cristo darle el crecimiento a lo que usted tiene que hacer. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. La palabra que hemos escuchado en todos estos días cubre un montón de áreas especiales en nuestra vida. Cubre también aquellos que por diferentes razones hemos sido agobiados con enfermedades. Aquellos que tienen dificultad para manifestar amor, especialmente hacia personas que les han tratado mal. Y hay quien a veces pregunta, ¿y cómo yo puedo hacer esto? La palabra es poderosa, la palabra es muy buena. Yo sé que la palabra dice es verdad. Pero ¿cómo yo puedo vivir esto? Yo encuentro esto muy fuerte para mí, muy grande. Yo no me encuentro capacitado para vivirlo. Y la enseñanza está en el tema que Dios nos ha dado en esta tarde. ¿Sabes qué? Algo que yo me tuve que dar cuenta cuando yo me convertí a Cristo es que hay cosas en esta vida que nosotros solos no podemos. Eso es todo. Nosotros solos no podemos. Mira, yo traía desde mi vida de niño unas heridas y unas raíces de amargura contra mi papá increíble. Era un peso que me asediaba. Cuando yo llegué a Cristo y yo logré perdonar a mi padre de tantas cosas, yo sentí un gran peso que se desprendió de mí. Me sentí literalmente livianito. Y después eso me dio la capacidad de poderme ganar a mi papá para Cristo como me lo gané varios meses después. Y con el pasar de los años yo entendí una cosa. Es cierto que hay cosas que humanamente hablando son difíciles. Si tú quitas a Dios, a veces hay personas que dicen, ¿sabes qué? En este problema que yo tengo, yo voy a echar a Dios a un lado porque Dios no tiene que ver nada con este problema. Y usted comete un error en su vida. Escúcheme bien. Eso es lo que el diablo quiere.
Que usted diga, Dios no tiene nada que ver con esto. Dios tiene que ver con toda tu vida. Toda tu vida, Dios tiene que ver con ella. Dios tiene que ver con las cosas que te salen bien y también con lo que te sale mal. Dios tiene que ver aun cuando otra persona se levanta contra